Bienvenidos a este espacio que nos ha brindado el Centro de Idiomas Cafán. Voy a iniciar por acá mi cámara para que me puedan conocer. Quiero confirmar con los asistentes a través del chat si me pueden escuchar fuerte y claro, si todo está bien. Perfecto, perfecto. Creo que estamos entonces listos, 3 en punto de la tarde. Bueno, 3:02 para ser más exactos. Y bien, a todos los participantes, a todos los que nos acompañan aquí en la tarde de hoy, pues gracias por estar acá, por compartir este tiempo, ¿cierto? Que toman de su tiempo libre. Y bueno, la idea es que hoy aprendamos un poco de cómo usar esa Realia, o como bien lo dice el título de nuestra presentación, Using Realia to Improve Your English Level. Básicamente eso es lo que vamos a analizar en la tarde de hoy, ¿vale? ¿Cómo vamos a proceder entonces en la tarde de hoy? Pues bien, vamos a tener en un momento el paso a paso, ¿vale? Para que ustedes lo puedan conocer. Antes de eso, me gustaría que conocieran un poco más acerca de mí. Mi nombre es David Polo, como lo ven por acá en la parte inferior de la presentación. Soy consultor académico para el grupo educativo Macmillan. Eh, bueno, estudié filología para que ustedes conozcan un poco acerca de mi background. Estudié filología con énfasis en inglés. Tengo una maestría en currículo y soy candidato al doctorado eh, en lengua y educación de la Universidad de Loyola, ¿vale? Bien, chicos, pues sin dar más largas a esto, vamos entonces a dar inicio. Por favor, mientras voy haciendo la presentación, a pesar de que tengo acceso a la barra de herramientas, si desean ustedes levantar la mano para hacer algún tipo de comentario, algún tipo de intervención, bienvenidos. Algún tipo de pregunta, siempre son bienvenidas, ¿vale? Voy a apagar mi cámara para mejorar mi estabilidad y entonces vamos a iniciar. Esta va a ser nuestra agenda de hoy entonces. Vamos a tener un espacio que se llama Conócete. Allí vamos a conocer, a pesar de que vamos a ver herramientas que son bastante útiles en el aprendizaje del idioma, en este caso del inglés, tenemos que primero interiorizar un poco en nuestro yo, ¿cierto? Hacer como una pequeña introspección y deducir o saber cuál es la mejor herramienta para mí, ¿verdad? Luego vamos a conocer cuáles son los métodos de aprendizaje para tener ese mismo resultado, ver cuáles son los mejores métodos desde mi aprendizaje personal o de mi desarrollo personal, y luego vamos a conocer las herramientas para el aprendizaje, ¿vale? Eh, por favor, a todos los que vayan ingresando, súper bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, que tengan sus micrófonos cerrados o solo los abran en caso de que quieran hacer un tipo de intervención para así no generar pues, interrupciones, ¿vale? Como les venía diciendo, vamos a tener como tercer paso herramientas para el aprendizaje y finalmente vamos a terminar con una intervención del Centro de Idiomas Cafán. Allí nos va a acompañar Julián Alberto Girón con algunos comentarios e introducciones que me han pedido van a realizar al finalizar el webinar de hoy, ¿vale? Pues bien, chicos, sin dar más largas, iniciemos. ¿Por qué o para qué estudiamos inglés? ¿Cierto? ¿Alguien en el chat que me diga por qué o para qué estudiamos inglés? ¿Algunas ideas? ¿O alguien que quiera abrir su micrófono y comentar? Bienvenidos. Todos los comentarios, espacios, sin ningún temor, sin ninguna pena. Adelante. Buenas ¿Por qué o tardes. para qué estudiamos inglés? Bueno, mi nombre es Javier Gutiérrez. Yo creo que la razón depende de muchos, pues puede ser por motivo personal y otros Ajá. por motivo de desarrollo personal. Yo pensaría que los que estamos aquí deben intervenir ambas variables o algunas más que deben tener. Perfecto, perfecto. Hay muchas respuestas aquí en el chat. Varios me dicen para mejorar nuestras competencias. Otros dice por allí, Ingrid Achuri, es un idioma comercial y requisito para mejores oportunidades laborales, crecimiento profesional. ¿Cierto? Si quisiéramos nosotros resumir en una sola palabra, ¿por qué o para qué estudiamos inglés? ¿Creen que sería posible? Pues bueno, vamos a intentarlo. Eso es lo que vamos a intentar a continuación para que veamos entonces en concreto y en conjunto, que lo hagamos en equipo, por qué o para qué estamos estudiando inglés y todos podamos ver de qué se trata. Por favor, ingresen a esta dirección electrónica que están viendo en pantalla en este momento, polef.com/davidpolo543.
para que todo fluya de una mejor forma, la voy a copiar, perdón, aquí en el navegador. Denme un minuto, por favor, ya se las pongo en el chat para que puedan ingresar a ella y poder juntos saber por qué estudiamos inglés, ¿cierto? Para qué lo hacemos. Denme un segundo, por favor. Vamos a activar esto por acá. Y en este momento, por favor, indíquenme si ya pueden tener el vínculo con ustedes. Perfecto. Gracias, Fernanda. Gracias, Ingrid. Por favor, ingresen. Voy a compartir con ustedes otra pantalla. Denme un minuto, por favor, para que lo podamos hacer mucho más ameno, mucho más práctico y todos podamos ver qué está pasando en este momento. ¿Vale? Entonces, por favor, ingresen a la dirección y indiquen, perdón, en una sola palabra, en la medida de lo posible, que sea solo una, ¿por qué estudio inglés? ¿Cierto? ¿Por qué lo hago? Quiero confirmar que están viendo en este momento las respuestas de la encuesta. ¿Sí las pueden ver todos conmigo? Perfecto. Heidi me dice que sí. Algunos me dicen que no. A ver, yo voy a hacerlo de nuevo por acá. Vamos a hacerlo por acá. ¿Las pueden ver en este momento? Ok, me dicen en el chat que sí. Perfecto. Entonces, fíjense que dentro de las respuestas son bastante variadas, ¿no? Dentro de ellas mencionan oportunidades, mejorar competencias. Competencias es algo que se menciona bastante seguido, ¿no? Cuando hablamos de por qué o para qué estudiamos inglés, bien sean laborales, bien oportunidades laborales, competencias humanas, profesionalización, por supuesto. Por mí, eso es algo bastante chévere de escuchar, ¿no? Alguien que estudie por motivación personal, por motivación propia, por superación, mejores oportunidades laborales de nuevo, crecer, perfecto. A ver qué más tenemos por acá al principio. Autosuperación, chévere. Learning, aprendizaje. A ver si encontramos algo distinto. Ok, para leer libros en inglés y para tener contacto con personas de habla inglesa, sea por trabajo u otra cosa. Qué chévere. Avanzar, ¿cierto? Bien sea ese avanzar académico, laboral, personal, oportunidades, etcétera, etcétera. Muy bien, pues gracias a todos por sus respuestas. Voy a regresar por acá a la presentación. Un minuto, por favor, para regresar a nuestra presentación y seguir en ella. Pues bien, fíjense que mientras vuelvo a compartir acá la presentación con ustedes, muchas de las respuestas están incluidas acá dentro de esta gráfica, ¿cierto? Fíjense que la gráfica que ustedes tienen acá en este momento proyectada, la he tomado de un indicativo de una encuesta que se llama la encuesta EPI, ¿cierto? Hay una organización muy grande que ustedes seguramente deben reconocer por el grupo, si les gusta el ciclismo, deben conocer el IF, ¿cierto? Ese grupo, este equipo de ciclismo, dentro del cual corre Rigo, ¿cierto? Si lo tienen por ahí presente. Bueno, ese IF es un grupo educativo y ellos anualmente hacen encuestas, perdón, empezar por acá, para revisar el nivel de inglés en ciertos países y también lo realizan por regiones. Dentro de las principales razones que uno ve cuando la gente dice, bueno, ¿por qué para qué estudio inglés? Fíjense que el mayor porcentaje, ¿cierto? Lo tienen allí los estudios. ¿Eh? Luego podemos decir que el turismo se lleva también un gran parte de ese porcentaje junto con el trabajo, ¿cierto? Y eso coincide con lo que ustedes ahorita nos contestaban en la encuesta, ¿vale? Ahora bien, si quisiéramos conocer estas razones, estas principales razones de las que ustedes estaban hablando ahorita, ¿cómo se ven en nuestro país? ¿Cierto? ¿Cómo están proyectadas en nuestro país? Pues bueno, así es como estamos. Este es el English Proficiency Test del cual les hablaba ahorita. Por aquí está. Permítame, yo quito esto de por acá. Ok. Este English Proficiency Index lo que nos marca es que en un ranking de 112 países clasificados o determinados por habilidades en inglés, Colombia ocupa el número 81 de 112 países, ¿vale? Y si lo miramos en Latinoamérica,
tenemos el puesto número 17 de 20. Fíjense que allí, en la parte izquierda, ustedes pueden ver con el color que estamos en el nivel low. ¿Eh? Ecuador está, por ejemplo, en very low. Fíjense que Argentina tiene un nivel very high del idioma. Chile, Perú, ¿cierto? Que a veces uno dijera, no, yo creo que la gente en Perú habla menos inglés que acá o tiene un nivel inferior. Pues no es así. Ellos tienen un mejor nivel. Y pues es algo para reflexionar también, ¿cierto? Para ver qué estamos haciendo o qué podemos hacer, si esas razones son suficientes para seguir aprendiendo o qué nos falta, ¿cierto? De pronto falte algo más para seguir subiendo este nivel. ¿Por qué quería traer esta imagen acá o esta estadística? Pues bueno, para que ustedes tengan un overview, ¿cierto? Como una visión muy general de qué está pasando con el inglés en Colombia. Adicionalmente les cuento que en el 2016, para que todos ustedes sepan, solo 1.6 millones de colombianos hablaban inglés, ¿sí? Y 6 años después, solo 1.8 millones de colombianos hablan inglés, ¿cierto? Si consideramos ahorita que la población de Colombia está en alrededor de 56 millones de personas, 56.5, y de esa población, de esta población de esos 56 millones de personas, el impacto o el rango con el cual se aplica esta encuesta afecta aproximadamente el 50% de la población. Entonces, fíjense que así podríamos deducir que menos del 1% de la población en Colombia habla inglés. Es decir, que si ustedes hablan inglés en este momento, si tienen un buen comando del idioma, hay que sentirse muy afortunados, ¿cierto? Y si están en ese proceso, pues felicitarlos porque realmente es algo que necesitamos seguir cultivando en nuestro país, ¿vale? Vamos a seguir entonces por acá con nuestra presentación. Entonces, con base en lo que hemos visto, ya sabemos para qué, ¿cierto? ¿Por qué lo necesito? Ahora, ¿qué necesito para aprender inglés? ¿Qué necesito? Yo he puesto por acá varias ideas que me han dado varios de mis estudiantes cuando dicto clases. Y ellos me dicen, bueno, leer en inglés, necesito más palomitas y Netflix, que muchas veces sirve, ¿cierto? Muchas veces ver Netflix es muy bueno en inglés y con subtítulos, bien sea la estrategia apropiada que sirva para cada uno. Necesito un profesor con formación específica, un docente entrenado, un docente que sepa, también muy válido. Necesito un método online, por ejemplo, necesito un apoyo a través de una app. Necesito un profesor extranjero nativo, que a veces se ha vuelto esto como un mito, ¿cierto? Realmente necesito un profesor extranjero nativo para aprender inglés. O, por ejemplo, necesito ir a vivir a otro país para aprender inglés. ¿Es realmente necesario? Pues bien, eso es lo que vamos a ver entonces a continuación. Quiero que ustedes me cuenten, por favor, regresen al enlace que tenían allí copiados en el chat de la reunión y voy a compartir qué necesitan ustedes para aprender inglés. Quiero que ustedes me cuenten qué necesito para aprender inglés. Voy a dejar de compartir por acá y ya regreso con ustedes con la encuesta. Por favor, ingresen al chat de la reunión, al link que pegué en el chat de la reunión, perdón, para que podamos ahora contestar ¿qué necesito para aprender inglés? ¿Qué necesito ahora? Denme un minuto, por favor. ¿Qué necesito para aprender inglés? Ok, vamos a admitir por acá otra persona. Perfecto, entonces cuéntenme, profes, por favor, y todos los que nos acompañan, estudiantes, a todos los asistentes, ¿qué necesitan para aprender inglés? ¿Me pueden confirmar que ven mi pantalla en este momento, por favor? Aún No sé. no la podemos, ya la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. En adelante, entonces cuéntenme todos ahí, ¿qué necesitan para aprender inglés? Tiempo, disposición y ganas, disciplina, muy importante la disciplina, ajá. Dedicación, ganas, dinero, sí, también, cierto, a veces el dinero es importante cuando uno está aprendiendo un idioma en determinados momentos, voluntad, escuchar música en inglés, muy válido, muy buena estrategia también, dedicación, interés, motivación, disciplina de nuevo, creo que la disciplina es algo que bastante importante, ¿no? Que se repite bastante este concepto dentro de nuestros requisitos para aprender inglés, motivación, estar más expuesto al idioma. ¿Es cierto? Estamos hablando ahorita de si era necesario viajar a otro país. ¿Creen
para que vayan pensando, porque ahorita es una pregunta que vamos a lanzar también. ¿Creen que sea posible estar más expuesto al idioma estando aquí en Colombia, por ejemplo? ¿Creen que sea posible que eso pase? Tiempo y dinero, tiempo, un excelente instructor, disposición, disciplina y bien. Pues bien, fíjense que sus respuestas van muy de la mano con las que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? Van muy, muy de la mano con las que estábamos viendo ahorita. Voy a regresar por acá a mi presentación, lo siento por estar cambiando pantallas, lo que no tengo un asistente por acá hoy. Perfecto. Entonces, ya conocemos para qué estudiamos, qué necesitamos, entonces ahora es hora de conocernos, ¿cierto? Saber qué necesitamos ahora poner de parte nuestra para poder aprender inglés, ¿cierto? Hay herramientas externas y muchas cosas alrededor que nos pueden ayudar, pero de nuestra parte, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Y viene una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de estudiante soy? ¿Soy un estudiante motivado? ¿Soy un estudiante típico? ¿Un estudiante atípico? ¿Un estudiante al que le encantan los idiomas? ¿Uno al que se le dificultan? ¿Uno al que tiene muy poca motivación y lo hace por un deber o una obligación? ¿Cierto? Vayan ustedes pensando allí qué tipo de estudiantes son. ¿Vale? Pues bien, fíjense que yo hice por acá una pequeña gráfica, ¿cierto? Dentro de lo que generalmente se encasilla a un estudiante y que muchas veces puede conducir a cosas positivas o a cosas negativas, ¿cierto? Debo mencionar que no hay fórmula mágica para aprender inglés, ¿cierto? Y todo, como ustedes dicen, requiere dedicación y tiempo, que es bastante cierto. Y hay dos columnas acá, ¿cierto? Estudiante típico, estudiante motivado. ¿Sí? Básicamente, cuando hablamos de un estudiante típico, es de un estudiante en nuestro país, por supuesto, estoy hablando dentro de nuestro contexto, es un estudiante que generalmente no tiene una motivación realmente alta o fuerte para aprender el idioma. ¿Sí? Fíjense que hay unas descripciones allí, ¿cierto? Hay momentos de motivación alta, sí los tiene, un estudiante típico también tiene momentos de motivación alta. Esta motivación, para que ustedes sepan, generalmente viene de cuando el estudiante tiene una prueba, por ejemplo, internacional o un examen. El estudiante puede tener una motivación bastante alta y estudiar 1 o 2 días antes por más de 6 horas el vocabulario, los temas, todo lo que va a repasar, ¿cierto? Todo lo que le van a repasar en este quiz o en esta prueba, él puede dedicar mucha motivación o tiene una alta motivación en este momento. Eh, este estudiante típico es el que dice, tengo que hacer algo sobre mi inglés. El próximo año sí lo hago. En el 2023, en enero, voy a empezar a estudiar inglés. ¿Sí? Entonces, si ustedes están por allí pensando que ustedes mencionaron o tuvieron esa frase en su cabeza o en su boca, tengo que hacer algo sobre mi inglés, el próximo año sí lo voy a hacer seguro, pues bueno, probablemente no tienen que ser un estudiante típico, pero pueden tener características de este tipo de estudiantes, ¿cierto? Un estudiante típico que estudia de esta manera, solo en momentos de alta motivación, antes de una prueba, fácilmente, según lo muestran las investigaciones, olvida el 90% de las cosas que aprendió luego de la prueba, ¿sí? Y para mí es muy fácil identificar esto. Por ejemplo, si a mí me preguntan algo de mi secundaria, cuando estaba por allá en grado 11, veíamos cálculo o en décimo trigonometría, si me preguntan algo al respecto en este momento de alguna prueba para la cual estudié mucho tiempo, no tengo memoria, no me acuerdo de ello. Y lo mismo pasa con los estudiantes que lo hacen en este momento en la clase de idiomas, ¿cierto? Fíjense que sí, estudié 2 días intensivamente antes de una prueba y tienen ideas como esa. Puedo aprender inglés en 6 meses. ¿Sí? Ustedes ahorita nos mencionaban, requiere dedicación, disciplina, tiempo, y es algo que es real, ¿vale? Entonces, tener muy presente, no pasa en 6 meses, ¿cierto? Aprender un idioma no pasa en 6 meses. Ahora miremos el estudiante motivado, que es el lado donde quisiéramos estar o el ideal, ¿cierto? Puede que haya en este momento algunas personas que compartan los dos polos, típico y motivado, comparten algunas características. Y el ideal es que fuéramos a ese lado del estudiante motivado. Este estudiante motivado es el que busca refuerzos externos a los que ve en la clase. Entonces, probablemente ustedes en la clase de inglés o en la clase de idiomas
su docente les brinda una instrucción, ¿cierto? Ven unos temas, revisan un vocabulario y demás, hacen algunas actividades de práctica y este estudiante motivado siempre, luego de la clase, busca algo que alimente más este tipo de aprendizaje, ¿cierto? Tiene una sobrealimentación de, si le podemos llamar así, dentro del aula, fuera del aula de clase, perdón. ¿Eh? Este es el estudiante que busca lo que no entiende y es un estudiante que tiene un objetivo fijo y razonable. Nunca pierde la mira, ¿cierto? Muchas veces esa falta de motivación es tener un objetivo, ¿cierto? ¿Por qué lo hago? Entonces, en este momento ustedes, ahí en su casa, en el lugar donde están en este momento, piensen, ¿tengo un objetivo para aprender inglés? ¿Es un objetivo importante? ¿Es un objetivo impuesto? Porque muchas veces pasa, ¿verdad? Que, qué sé yo, los padres de familia o nuestro esposo o novio o novia o nuestro trabajo nos obliga, o por qué no, nuestras carreras universitarias nos ponen como un requisito tener cierto nivel de inglés para graduarnos, ¿verdad? Entonces allí es donde hablamos de objetivos impuestos, ¿cierto? Y cuando el objetivo es impuesto, pues nuestra motivación también va a bajar gradualmente, ¿cierto? En la medida de que ese objetivo no sea un objetivo propio, nativo, real. ¿Eh? Bien, pues ya que tenemos estos dos tipos de estudiantes, ¿cierto? Importante la invitación para todos los que nos están acompañando aquí el día de hoy, es que el gran esfuerzo, ¿cierto? Un gran esfuerzo hecho solo una vez no nos dará nada, ¿vale? Y eso es algo que hay que tener muy presente cuando se está aprendiendo inglés. Un gran esfuerzo una sola vez no tiene ningún resultado. Es preferible tener esfuerzos constantes, así no sean tan grandes y de tanta dedicación como estudiar 10 horas o 5 horas antes de la prueba o 2 días antes, ¿cierto? Todo el tema, sino hacerlo de manera constante, de manera regular, ¿vale? En esa medida, los resultados van a ser mucho mejores. Vamos a seguir entonces por acá. Ahora bien, cuando hablábamos de qué tipo de estudiante soy, ¿cierto? O quién soy, ¿eh? ¿Qué tipo de estudiante soy? Hablamos de las inteligencias múltiples. ¿Eh? Eh, Probablemente muchos de ustedes por sus carreras o por su preparación académica han escuchado muchas veces este tipo de término, ¿cierto? De concepto, inteligencias múltiples. Y allí tienen una pequeña definición de lo que son las inteligencias múltiples, ¿cierto? Un conjunto de habilidades, talentos, capacidades mentales, de cómo percibir y hacer de forma, perdón, capacidades mentales y formas de percibir y hacer que son necesarias para aprender, conocer el mundo o resolver los problemas, ¿vale? Ahora bien, revisando este concepto, ahorita vamos a ver cuáles son estos tipos de inteligencias y no me voy a detener mucho en esto. Simplemente quería dejarles ver a ustedes que cada uno de ustedes tiene una inteligencia múltiple y las inteligencias múltiples van de la mano con los estilos o con los tipos de aprendizaje, ¿cierto? Hay personas, por ejemplo, que estudian, como veíamos en el ejemplo ahorita del estudiante típico, que estudian de manera memorística, ¿cierto? Que es lo que generalmente pasa, o muchas veces pasa en la mayoría de los casos, dentro del aula de clase. Yo me aprendo de memoria lo que debo responder en la prueba, o me aprendo de memoria lo que sé que me va a servir para el día, para este día o para el día de mañana, pero luego se va de la memoria, ¿cierto? Que es el ejemplo que les ponía con el caso mío de las matemáticas en grado décimo y once, ¿vale? Sin importar cuál sea el tipo de inteligencia, ustedes van a poder ver ahora en un minuto que van a poder prestar atención de una manera específica o van a tener una manera distinta de cómo ver el aprendizaje del idioma, ¿no? No con esto quiero decir que se debe considerar o se le debe dar menor importancia a alguna de las habilidades. Todas son valiosas, todas son muy importantes y no como estudiantes o como seres humanos estamos encasillados simplemente en una. Podemos compartir muchas de las que están, de las que vamos a ver acá en un minuto. ¿Eh? Vamos a verlas por acá para que las puedan conocer conmigo. Este es un ejemplo, ¿cierto?, que encontré. Esto es una teoría para que ustedes sepan que viene desde el año 1983, 85 más o menos, y ha sido muy importante, ha tomado mucha fuerza desde esta época en cómo ha sido o cómo se enseña el inglés
en el día a día, ¿cierto? ¿Cómo podemos aportar en este proceso o en este camino, en este viaje de aprender y de enseñar inglés? ¿Eh? Ahora bien, fíjense que allí hay 8 tipos de inteligencias o de estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros, como les decía, utiliza un método o un conjunto de estas estrategias. Ustedes pueden en este momento decir, bueno, sí, creo que yo soy musical, me gusta la música, y si escucho música, aprendo inglés. O yo soy más interpersonal cuando estoy relacionado con alguien o cuando salgo con mis amigos y comparto, hablo en inglés, aprendo de esa manera o genero una mejor recordación de lo que he aprendido, ¿no? Sea cual sea la respuesta, para conocer cuál es nuestra inteligencia múltiple o nuestras inteligencias múltiples, es necesario tomar una prueba, ¿cierto? Estas pruebas ustedes las pueden conseguir, hay muchas pruebas libres, unas más extensas, unas un poco más cortas, donde ustedes pueden a través de un par de preguntas, cuando digo un par de preguntas, pueden ser, qué sé yo, 18 o 20, son los más cortos que he visto, pueden ustedes conocer cuáles son sus estilos de aprendizaje. Y una vez reconozcan esto, pueden revisar cuál es la manera correcta para que ustedes interioricen todo el contenido que les está siendo proveído en determinada institución académica, ¿cierto? En este caso en la Universidad de Asturias, en el caso de lengua extranjera. Algo importante es que adicional a lo que ya hemos visto, ¿cierto? Conocer las razones, qué necesidades tengo para aprender y demás, es importante también conocerse ustedes mismos, ¿cierto? Fíjense que el título de este webinar es Realia y ahorita vamos a conocer algunas herramientas. Para lo que voy es que, pues no hay fórmula mágica, ¿sí? Y pueden tener una persona las mejores herramientas del mundo, ¿cierto? La mejor educación, pero si uno no se conoce a uno mismo o no interioriza un poco en cómo es su manera de aprendizaje, pues no va a haber un fruto, pues bueno, ¿no? Un fruto bueno y pronto, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Aprender rápido, pero bien también, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes saben de que no pueden estudiar en la noche, no son personas nocturnas, pues bueno, no hay que hacerlo, ¿cierto? Son cosas que uno debe aceptar, admitir, ¿cierto? Si no soy una persona mañanera o tempranera, no sé cómo llamarle, en inglés le decimos morning person, pues bueno, entonces no estudiamos en la mañana, ¿cierto? Sé que muchas veces por el tipo de condiciones laboral o depende de las responsabilidades que tengamos en el día a día, no podemos pues elegir esto, ¿cierto? Como si quiero estudiar en el día o quiero estudiar en la noche. Sin embargo, sí es bastante importante prestar atención a esto. ¿Eh? Ahora bien, ya hemos hablado entonces de las inteligencias. Saben ustedes que pueden tomar un test en línea para saber cuál es su método de aprendizaje. Tienen las razones de por qué estudian, qué necesitan para estudiar. Ya hemos hablado de disciplina, de dedicación, de dinero, de buenos profesores, etcétera, etcétera. Ahora quiero por favor que conozcan cuáles son los métodos para aprender, ¿vale? Cuando hablamos allí de los métodos para aprender, y no voy a hacer tampoco mucho énfasis en esto para que nos rinda un poquito, eh, quería que ustedes pudieran conocer que nosotros como docentes, y cada vez que están en clase con su docente, bien sea presencial o en línea, o de manera híbrida, sea como estén en este momento atendiendo sus clases, eh, el profesor ha tomado una formación y esta formación va en pro de cómo tener de manera efectiva o cómo proveer de manera efectiva ese contenido, ¿cierto? A ustedes como estudiantes, ¿cierto? O a nosotros como estudiantes, porque todos somos estudiantes alguna vez o seguimos siendo estudiantes en dado momento en la vida. Dentro de estos métodos, hablamos, por ejemplo, del número 1, método de inmersión. Estos los voy a mencionar, son 3 métodos que vamos a revisar el día de hoy de manera muy rápida, pero quería contarles para que ustedes también desmientan o se alejen también de los mitos que se han creado alrededor de qué herramientas son útiles, qué cosas son necesarias para aprender inglés, ¿cierto? Dentro del método número 1, entonces llamamos método de inmersión. Este método, para que ustedes sepan, es el que ustedes pueden tener probablemente en este momento allí en sus cabezas y decir, ok, este es el método donde yo me voy a vivir a otro país,
y escucho inglés las 24 horas, ¿cierto? Y si yo me voy a otro país, entonces ya es garantizado que voy a aprender inglés y es mucho más fácil porque todo está en inglés, las señales de tránsito, el señor del bus, todo está en inglés, ¿cierto? Pues bien, esto a pesar de que ayuda bastante estar en un país de habla anglosajona, el 100%, pues no es la clave, ¿cierto? No es la clave para aprender inglés. Hay muchos casos y seguramente muchos de ustedes han estado en el exterior viajando y demás. Y ustedes pueden ver que hay personas que llevan 15, 20 años en un país de lengua extranjera y no hablan el idioma, ¿verdad? Entonces esta no es la solución, ¿cierto? Tener un método de inversión no es la fórmula mágica, ¿cierto? Ayuda mucho, porque sí ayuda mucho, pero no es la fórmula mágica para aprender inglés. Irse a un país de habla anglosajona no es la fórmula mágica. Ahora bien, ¿qué otros tipos de inversión hay? Porque no solo hablamos de inversión cuando una persona se traslada de su posición geográfica a otro país, sino que hay distintos tipos de inversiones y dentro de ellos están la inversión local, ¿cierto? ¿A qué le podemos llamar inversión local? A las descripciones que ustedes están viendo en este momento allí en la diapositiva. ¿Cierto? Por ejemplo, que ustedes en sus redes sociales o en el social media, en todas estas cuentas que utilizan, dejen de utilizar español y se pasen a utilizar inglés, por ejemplo. Que cambien en su navegador, bien sea Chrome, Windows o el que sea que usen, lo pongan en inglés en vez de español. Eso es un inicio a una inversión local. Que las series que vean, bien sea Netflix o podcast, cualquier cosa, contenido visual con el que estén teniendo contacto, que sea en inglés, por ejemplo. Ese es un buen inicio para dar el primer paso a la inversión, bien sea que eso lo hagan a través de subtítulos, ¿cierto? La estrategia que más funcione para cada uno. Y eso es algo importante que creo que no he mencionado. Pueden haber mil estrategias en el mundo para aprender inglés, herramientas y demás, pero cada uno debe descubrir qué es lo que más funciona para cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, a mí personalmente, cuando yo veo Netflix y uso subtítulos, Netflix en inglés, más subtítulos en inglés, me funciona muy bien, por ejemplo, ¿cierto? Lo sigo haciendo, a pesar de que hablo inglés, lo sigo haciendo para seguir construyendo ese vocabulario y demás. Si tienen el chance, hablar inglés con su familia, con sus amigos, algunas veces no es así de sencillo, ¿cierto? Pero lo que sí es posible es interactuar con su docente en clase y aprovecharlo al 100%, ¿cierto? Más allá de querer pretender que hablen en inglés al 100% acá en Colombia, en nuestro contexto, en Bogotá, donde sea que estén aquí en Colombia, lo más importante es aprovechar cada minuto, cada segundo, cada espacio que tenemos para poder hacer. ¿Eh? Muy importante, si son chicos que les gusta lectura, personas que les gusta leer, qué sé yo, noticias, artículos de moda, sea cual sea el tema de lectura que van a tener, que lo hagan en inglés, ¿cierto? Y si les gusta la música o escuchar radio, que también en promedio lo hagan en inglés. Entonces, ahorita vamos a conocer algunas aplicaciones que les van a permitir hacer este tipo de inversiones locales sin salir acá del país y sin gastar un peso. Ahora bien, vamos a conocer el Classroom Method, que es probablemente con el que más tenemos relación. Este método es justamente el opuesto, ¿cierto? Al cual estábamos viendo ahorita, que era el método de inversión. Y dentro del Classroom Method tenemos pues una estructura un poco distinta, ¿cierto? En el método de inversión, las personas aprenden inglés por escuchar, ¿cierto? Por tener un contacto pues constante, así como cuando nosotros aprendimos español, básicamente, ¿cierto? Nosotros estamos inmersos en un país de habla española o donde se habla el español, de habla hispana, perdón. Y bien, así aprendimos nosotros español, ¿cierto? No aprendimos ni estructuras, ni gramática, ni nada de eso, hasta que tuvimos un comando completo o apropiado del idioma, que fue más o menos por allá, como en tercero o cuarto, cuando nos empezaron a dar como estos tipos de estructuras y demás. ¿Eh? Pues bien, este Classroom Method en inglés es muy efectivo también, ¿cierto? No, tampoco es la fórmula mágica para aprender, ¿cierto? Pero es uno de los métodos que probablemente en nuestro contexto y en muchos países, incluyendo países de habla anglosajona, ha tenido bastante éxito, ¿vale? Fíjense que de acuerdo a algunas investigaciones que se han realizado a través ya de, pues, de muchos años,
¿sí? El proceso de aprendizaje de un idioma, cuando se hace dentro de una aula de clase, requiere que el cerebro se readapte, que genere una readaptación. ¿Por qué? Por lo que les contaba ahorita, porque no aprendimos de esa manera un idioma, o de esa manera no aprendimos nuestro idioma nativo, o nuestra lengua 1 o L1, como le decimos académicamente. Ahora bien, si no aprendimos de esa manera, ¿es posible que aprendamos entonces de esta manera? Sí, es posible. Y hay muchos casos, seguramente muchos de los millones de colombianos que hablan inglés, de los cuales hablábamos al iniciar esta charla, lo hayan aprendido de este modo, ¿cierto? Sin embargo, repito, cada quien debe elegir cuál es el método que más se adapte a su necesidad. Ahora bien, finalmente quiero mostrarles el Dual Method. Este Dual Method es la combinación del de inmersión y el del aula de clase, del Classroom Method. Este método es el ideal, ¿cierto? Este método es como crecimos y cómo aprendimos español. Nos hablaban español en la casa, aprendimos español y en nuestros salones nos reforzaban lo que habíamos o corregían muchas veces también lo que íbamos aprendiendo en el día a día, ¿cierto? Este Dual Method es el que se implementa, por ejemplo, en los Estados Unidos, para que ustedes también lo sepan, porque muchas veces o culturalmente tendemos a hacer comparaciones, ¿cierto? Con este tipo de países, de economías, de culturas, y a veces nos damos mucho palo, digo yo, ¿cierto? Con las comparaciones, que no son para nada buenas. Pero si quisiéramos compararlo, este método, por ejemplo, en las escuelas de Estados Unidos, es el más utilizado. Para que ustedes sepan, aquí a todas las 103 personas que nos acompañan en este momento, en los Estados Unidos, a pesar de que la población activa sigue siendo la dominante en el país, muchos migrantes, ¿cierto? De distintos tipos de nacionalidad y distintos tipos de idioma también, que emigraban al país, poseen o mantienen un alto porcentaje dentro de las escuelas, ¿cierto? Especialmente dentro de las escuelas públicas. ¿Qué pasa? Que cuando van a la escuela pública, este dual method toma mucha relevancia, toma mucha fuerza, porque el 80% de la clase se da en español, en este caso, ¿cierto? Si fuéramos nosotros los que emigráramos a Estados Unidos y fuéramos a la escuela pública, nos dan la clase en 80% español y el 20% en inglés. ¿Cierto? ¿Y esto por qué? Porque, pues definitivamente, si nos ponen en un método de inmersión directo, como lo veíamos en el primero, va a generar frustración, ¿cierto? Número uno, no va a generar entendimiento. ¿Mm? Y probablemente muchos de esos estudiantes que asistan a esta clase de inmersión resulten como dropouts o estudiantes desescolarizados, que no quieren regresar al colegio por problemas de frustración y demás, o por qué no, todos esos problemas sociales que van de la mano, como bullying y demás, ¿cierto? Entonces, este es el método para mí ideal, el Dual Method, porque combina inmersión más guía del docente, ¿cierto? De una persona capacitada, una persona entrenada, como los que ustedes tienen en este momento allá en su universidad. Este tipo de docente ha estudiado y tiene todas las técnicas, todas las estrategias, el conocimiento apropiado para guiar ese proceso y que sea exitoso, ¿cierto? Él va a combinar tips de todos los métodos, no solo de los tres que estamos viendo en este momento, sino de otros ya que podríamos revisar en otra sesión y los da a ustedes de una manera dosificada, ¿cierto? Que eso también es importante decirlo. El docente dosifica el contenido que les da a ustedes, él planea cada cosa que va a pasar en la clase junto con los textos para que sea exitoso. ¿Vale? Entonces, esos son los tres métodos. Les dejo a ustedes, por favor, la opción abierta para que vayan haciendo como esa introspección, ¿cierto? De la que hablamos al principio. ¿Por qué lo necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué método de aprendizaje tengo? ¿Qué método de enseñanza me beneficia más o qué método de aprendizaje? ¿Cierto? Entonces ya tenemos cuatro elementos para poder identificar qué es lo más conveniente en cada caso. ¿Bien? Vamos a seguir entonces por acá con nuestras herramientas de aprendizaje. ¿Cuál es la mejor herramienta de aprendizaje? La que funcione para cada uno. No hay respuesta exacta para esto, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos visto, muchas personas o estudiantes, luego de definir cuál es su método de aprendizaje, entran a revisar entonces, con base en eso,
cuál es la herramienta que más le puede servir, ¿cierto? ¿Cuál es la herramienta que más puede funcionar para él? Y he seleccionado para ustedes, chicos, porque se me está acabando el tiempo por acá. He seleccionado para ustedes 7 herramientas que son de descarga gratuita y que van en constante contacto con la humanidad, ¿cierto? ¿Por qué digo constante contacto con la humanidad? Porque sabemos que todos tenemos acceso a un teléfono inteligente, ¿cierto? Todos tienen un teléfono en este momento al lado suyo, o lo están viendo en este momento, o les está vibrando o sonando, ¿cierto? Con una notificación de WhatsApp, o de Instagram, o de TikTok, o un amigo en Facebook o Messenger, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todas las herramientas que vamos a ver en este momento entonces son digitales, ¿ves? Son herramientas digitales. Algo que no les he mencionado, cuando hablamos de Realia, no solo hablamos de elementos con los que podamos tener contacto, ¿vale? Que sean, en este caso, sí, reales, ¿cierto? Como, qué sé yo, un mouse, ¿cierto? Y ver, ok, mouse, cell phone, celular. No, no es solo tener contacto con el elemento real, sino cualquier tipo de contacto con imágenes, ¿cierto? Funcionalidades, aplicaciones, animaciones, todo esto es realidad, es considerado como realidad dentro del aula de clase. La número 1 que he escogido para ustedes es Duolingo. Creo que muchos de ustedes ha tenido contacto con ella, ¿cierto? Muchos de ustedes ya la pueden conocer. Esa es una aplicación bastante útil. Yo la recomiendo mucho, la verdad, para aquellos estudiantes que quieren practicar fuera del aula de clase. Allí ustedes, para los que no la conocen, pueden tener el apoyo del español también para el aprendizaje del idioma, del segundo idioma, en este caso inglés, donde a través de juegos y de premios, ustedes pueden ir interactuando, practicando vocabulario, estructuras, oraciones, desde lo básico hasta el avanzado. ¿Bien? Mi segunda aplicación para el día de hoy es Quiz Your English. No podemos dejar de lado los exámenes internacionales o las pruebas de suficiencia. Y para eso, Quiz Your English es una aplicación gratuita que al descargarla les va a dar a ustedes la oportunidad no solo de tener todos los niveles, ¿cierto? Según el marco común europeo, desde la 1 hasta el C2, ¿sí? Sino que la aplicación va a tener alineados las pruebas o las preguntas de los últimos exámenes que han sido publicados por Cambridge Language Assessment, que muchas veces es la propietaria del examen de ustedes, perdón, la propietaria del examen que ustedes van a aplicar. ¿Vale? Como pueden ver allí, a través de preguntas y a manera de red social también, porque ustedes pueden competir con personas dentro de la misma red, van a practicar de esta manera para sus pruebas internacionales, de una manera distinta, gamificada, cero aburrida de tener texto y completar. Mi aplicación número 3, Quiz Your English. Esta aplicación es un desarrollo del British Council. La aplicación básicamente, o más primordialmente, busca desarrollar este aprendizaje o mejorar la práctica de escritura a través de la gramática. Si bien muchos de ustedes pueden estar pensando, bueno, otra vez gramática, ya la gramática suficiente, es mejor hablar, es mejor comunicarme. Sí, es verdad. Sabemos que el objetivo final de aprender el idioma es hablar, comunicarse. Sin embargo, no podemos dejar de lado las bases del idioma cuando vamos a escribir y demás. Y pues esto lo conseguimos a través de este tipo de ejercicios. Como pueden ver allí, hay ejercicios de práctica, hay pruebas para que ustedes puedan, para que puedan conocer también un poco más al detalle cómo las pueden generar más práctica, ¿no? Cómo pueden realmente mejorar. Déjenme, yo leo el chat por acá, perdónenme. ¿Nos puedes regalar por el chat las aplicaciones, por favor? Gracias. Sí, Derly, claro que sí. En un minuto les pongo por acá las aplicaciones para que las puedan descargar. Aplicación número 4, 6,000 Words. 6,000 Words es una aplicación que le llaman Best for Vocabulary. Allí van a encontrar un banco de vocabulario o de palabras, que en este caso son 6,000, como lo dice su título, donde ustedes van a tener una gran oportunidad no solo de aprender el vocabulario a través de manera lectora, ¿cierto? Sino que van a tener ese apoyo visual, y ese apoyo visual va a ser a través de imágenes y auditivo con audios que les van a enseñar cómo pronunciar las palabras de manera correcta. Y esto es algo que aprovecho ahorita para mencionarles a todos los que están acá,
Cuando estén en el aprendizaje del idioma, por favor, primero escuchen a su docente decir la palabra, escúchenlo siempre primero, porque la manera en que se pronuncia la palabra generalmente no es como está escrita. Y es uno de los errores más comunes cuando estamos aprendiendo el idioma. Leer la palabra o tratar de interpretarla leyéndola de primer mano. Eso ya se queda aquí codificado y luego descodificar eso es un doble proceso, ¿cierto? No imposible, pero pues es algo que se puede evitar eh, dentro, pues, dentro de lo posible. Quinta aplicación, Bilingual, Best for Reading. Esta aplicación a los que les gusta la lectura, ¿cierto? Tienen la oportunidad de que les va a narrar, o número uno, les puede narrar la lectura, que es algo bastante importante, y ustedes pueden ver en simultánea, fíjense aquí en la parte de, derecha, qué está pasando en la historia, ¿no? Entonces probablemente las historias están por niveles y demás. Sin embargo, como les decía, probablemente no entendamos todo lo que están leyendo o lo que está siendo interpretado en el texto. Pues bien, en la parte inferior ustedes pueden ver en el idioma que ustedes elijan cuál es el significado o la correlación escrita que tienen los dos textos para cada idioma. Número 6, Hello Talk, Best for Speaking. En esta aplicación ustedes van a tener acceso a una red social de más de 15 millones de personas. Sin embargo, debo hacer la salvedad acá, como toda red social, hay que tener mucho cuidado con las condiciones de privacidad, con el tipo de contenido también que se comparta dentro de la red. A pesar de que es una red muy segura y demás, pues nunca está de más pues generar todas estas prácticas de ah, ah, IT policies o de políticas de tecnología, ¿cierto? De privacidad a través de la informática y demás para que no se generen pues malentendidos. ¿Qué pueden hacer dentro de HelloTalk? Pueden conversar con personas, ¿cierto? Que están en otros lugares del mundo. 15 millones, eso quiere decir que van a encontrar personas que van a estar en otro país, seguro, seguro que sí, y que muchas de estas personas van a ser de países de habla anglosajona. Entonces van a conocer a de australianos, qué sé yo, norteamericanos, canadienses, ingleses, escoceses, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eh, Invitación a que la puedan descargar también, puedan interactuar. Dentro de la aplicación pueden encontrar un diccionario para poder comunicarse. Y la idea es que ustedes a cambio de aprender, ¿cierto? A cambio de recibir inglés, ustedes enseñen también algo de su parte, y en este caso sería español. Entonces, fíjense que por acá hay un ejemplo. Por ejemplo, Kyle está en Seabrook, en Estados Unidos. Él habla inglés y quiere aprender español, ¿cierto? Él habla inglés, pero quiere aprender español. Andrés Ochoa está en Estados Unidos, habla inglés, un poco de portugués y habla muy bien español. Entonces, en este caso, lo que quiere aprender es portugués. A medida que ustedes más interactúen y demás con la aplicación, pues pueden conocer las lenguas o los idiomas que habla cada persona para tener una mejor interacción. Y finalmente, quiero mostrarles por acá BBC Learning English. BBC Learning English es el inglés del día a día, ¿cierto? Si ustedes son las personas las cuales se levantan, toman su teléfono celular y se van a Facebook a ver noticias o Twitter o cualquier otro tipo de red social para informarse, pues bueno, lo pueden hacer también a través de BBC Learning English. Es una aplicación bastante útil. Todos los días tienen temas nuevos, con videos, con audios, los cuales pueden seguir ah, para la lectura, ¿cierto? Para ver cómo están pronunciadas esas palabras y demás. Y algo muy importante es que están también adaptadas por niveles. Entonces, no necesariamente deben tener un nivel muy alto del idioma o avanzado o C1 o C2. Nada de eso, todos pueden tener acceso a este tipo de herramientas. ¿Vale? Voy a ver el chat, creo que me están escribiendo por acá. Ok, y los links para tomar la evaluación del tipo de aprendizaje, por favor. Listo, Laura, ahorita lo ponemos por acá mientras la siguiente persona, que es Julián, se me olvida el nombre, Julián. Adelante, Gray, ¿levantaste tu mano? Bien, creo que no. Vale, entonces, estas son las 7 aplicaciones y estos son los temas con los cuales quería compartir con ustedes, ¿cierto? No sin antes decirles, perdón, que la frase de David Bosher, learning is not an spectator sport. El aprendizaje no es un deporte de espectadores.
Y definitivamente aprender el idioma no va a pasar mágicamente, ¿cierto? Sentándonos a escuchar música o viendo Netflix, ¿cierto? Eso va a ayudar muchísimo. Son herramientas que son muy valiosas. Sin embargo, pues no es algo que vaya a pasar de la noche a la mañana. ¿Vale? Voy a leer el chat rápidamente por acá. Me pregunta Derly, ¿cómo podemos hacer? Oh, Derly, adelante. Levantaste tu mano, adelante. Bueno, voy a leerte entonces. ¿Cómo podemos hacer para que cuando se va a hablar no se sienta el temor de equivocarme o por más que sé que voy a decir, no logro que me salgan las palabras? Pues bueno, Eli, yo creo que este es un ejercicio más de práctica, ¿cierto? Algo muy importante, Eli, que tú mencionas es la seguridad, la confianza, ¿sí? Y cuando hablamos de temores, porque hace falta eso, ¿sí? Un ejemplo muy cercano que tenemos todos es que si ustedes van al centro de la ciudad o qué sé yo, a un lugar turístico, van a encontrar siempre personas que hablan inglés, ¿cierto? De un país de habla anglosajona. Estas personas no sienten temor de expresar lo que saben, o lo poco que saben, o lo mucho que saben, ¿sí? Ese temor está más ligado a nosotros, ¿no? Porque culturalmente, pues así hemos sido educados, ¿cierto? De que la equivocación se corrige con un castigo, bueno, tal vez no con un castigo físico, pero sí con una corrección, o así no se dice, o te interrumpen, ¿cierto? Y te entiendo, Derly, porque es uno de los temas que me gusta aproximar mucho es cómo se corrigen los errores cuando se está aprendiendo un idioma. La invitación es, Deli, hay que dejar el temor a un lado, hay que dejar el temor a un lado definitivamente. Algo que funciona mucho, que a mí me funciona mucho cuando estaba aprendiendo el idioma, cuando no me salían las palabras, era grabarme a mí mismo, grabarme. Tomaba entonces mi teléfono, abría una nota de voz y leía algo o me grababa algo, ¿cierto? Alguna oración, algo que quería decir, yo me grababa y luego me escuchaba. Y así hacía como ese self-assessment, como esa autoevaluación de qué puedo corregir, porque a qué temo, ¿cierto? ¿Cuál es el temor? De que me juzguen, de que no conozco el vocabulario, de que pronuncio mal. Entonces creo que sea cual sea el origen, ¿cierto? De ese temor a equivocarte, puede ser corregido. Si es por pronunciación, puedes grabarte y escuchar qué estás diciendo. Si es porque en algún momento de tu vida tuviste algún episodio de que te corrigieron mal o una corrección errónea, también puede ser corregido, ¿cierto? Desde una introspección apropiada, tal vez haciendo el test de estrategias de aprendizaje puede que esto sea solucionado. Me dice Eduard, profe, para todas las 7 aplicaciones se pueden descargar por Play Store. Edward, pues yo creo que sí, ¿sabes? No estoy muy seguro de esto al 100%, pero creería que sí. Tal vez hay de pronto un poco más de restricciones para la gente que está con iOS. Y me dice Marley Juliet, las aplicaciones para descargar, por favor. Entonces ya se las voy a compartir por acá. Chicos, no olviden entonces, les invito a una invitación muy especial a que sigan siempre enfocados. Sé que tienen muchas obligaciones alrededor, muchos de ustedes, pero la invitación muy especial a que puedan seguir ustedes siempre enfocados en el estudio, a dedicarle tiempo constante, encuentren esa motivación, ese igniter, ese iniciador, ¿cierto? Para que puedan ustedes despertar y decir, bueno, si hoy voy a leer una noticia, voy a escuchar radio y demás. A todos chicos, muchas gracias. Mientras les comparto los links de las pruebas, voy a darle paso a Julián Alberto Girón, quien tiene una información muy valiosa para ustedes. A todos los asistentes, muchas gracias por estar acá. Por favor, no se desconecten, no se vayan. Ya viene Julián a estar con ustedes por acá. Muchas gracias, Centro de Idiomas Cafán, por darnos el espacio de estar acá con ustedes. Una feliz tarde para todos.